Hey, hola, ¿qué tal? Los saluda Yami, el espectro de la web, esperando que se encuentren de lo mejor. Mis queridos espectros, el tema que voy a abordar en este video me lo pensé mucho y es un tema que pasó por varios cambios antes de animarme a hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente era un tema en el que si yo me metía de lleno, de forma muy directa, es como si yo entrara a un pantano, a un terreno pantanoso, en el cual iba a ser muy difícil salirme. ¿Sí? Es un lugar de internet que no quisiera conocer nadie. Es básicamente meterte directamente, y lo voy a decir sin problema, con escoria pura, a volverte enemigo de gente sin prejuicios, de gente peligrosa, de gente loca que abunda en internet, ¿sí? Yo iba a dar un ejemplo específico de este tema que les estoy por abordar, pero decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo puedo presumir de que tengo buen aguante en internet, puesto que tengo aquí desde principios de la década del 2010, si bien tengo buen aguante, puedo decir con humildad que tengo buen aguante al tolerar haters, al tolerar insultos, al tolerar un montón de cosas pútridas. Lo cierto es que hay cosas que, por más impecable que sea tu salud mental, prefieres ahorrarte, ¿no? Y es por eso que me lo pensé muchísimo antes de abordar este tema. Por el título del video, intuyo que se darán una noción de qué es lo que voy a hablar. Hay una frase de este libro, ya un poco viejito porque lo compré en segunda mano, llamado La Sombra, o en alemán Der Schattenmann, de John Keisenbach. Y la sombra, el Der Schattenmann viene porque precisamente trata de una persona alemana, o sea, el antagonista, el villano, es una persona de origen alemán. Der Schattenmann, de John Keisenbach, creo que así se pronuncia, gran autor. Hay una frase de este libro que a mí me dejó helado, ¿sí? Para la gente que le guste el suspenso, el thriller, se lo recomiendo muchísimo. Se lo pueden conseguir digital, en físico, háganlo. Yo los prefiero en físico 1000 veces. Pero no tengo nada en contra de los que leen libros digitales. No me enrollo más. Me gusta la literatura, no lo puedo evitar. Hay una frase de este libro, muy buena, que compara un horror ficticio, un horror, por ejemplo, salido de la imaginación de autores como Stephen King, como el mismo Keisenbach, Lovecraft, por mencionar algunos autores de terror que se me vienen a la mente, que yo no soy muy fan de la literatura de terror, soy más del suspenso, del thriller psicológico. Pero compara ese tipo de horror con un horror que trasciende eso, un horror humano, un horror real. Yo no sé, no me atrevería a afirmarlo, pero estoy seguro de que internet siempre fue así, solo que últimamente, con el auge que ha tenido internet durante todos estos años, la cosa se ha venido descontrolando todavía más o haciéndose más notorias, porque ya es muy normal que tú te topes en redes sociales, inclusive como Twitter o Facebook, a gente extremista, a gente fanática, a gente que está dispuesta a afirmar barbaridades simplemente por complejos que tiene aquí, que no quiere aceptar que tiene. Cuando yo empecé en internet, les digo por allá del año 2011, que yo inicié mi canal principal que tenía en aquel entonces, recuerdo que había un fenómeno en internet, en YouTube, que eran los trolls de internet. Había trolls de verdad, trolls que eran maestros en lo que hacían. Y a pesar de que había ejércitos de internet, a pesar de que había supuestamente videocríticas a tal youtuber, etcétera, 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 había sitios oscuros, había sitios siniestros en mayor medida, había leyendas urbanas más, digamos, más por encima, digamos que abundaban muchísimo más que ahora. Internet era un lugar oscuro, sí. Era un terror, un ambiente siniestro en parte, siniestro, más oscuro que siniestro, pero no dejaba de ser agradable e inofensivo.
No quiero desviarme mucho del tema, pero es que es imposible no hacerlo para darme a entender. Pero lo que les quiero decir básicamente es que personas de mente cerrada, personas radicales, extremistas, que no escuchan razones, que llegan a exagerar y a ser hombres de paja de aquello que odian y glorificar todo aquello que defienden porque supuestamente tienen causas más allá de prejuicios tontos, abunda en internet. En internet lamentablemente hoy en día sobran fanáticos. Y esto es un horror que trasciende cualquier aberración que pueda haber creado un autor que se dedica a este género. Que dejan a creaciones del mismo Stephen King como bebés en pañales, porque es un horror que te puede hacer daño, que te puede hacer un daño psicológico, que le puede hacer un daño a tu intelecto. Pero la cosa no se queda allí, porque insisto, personas como estas abundan en internet. Y debido al populismo, a la polarización que hay hoy en día en Occidente, se han sentido más envalentonados a salir. Personas así sobran. El problema es cuando llega también otro grupo de descerebrados a acosar, a doxear, a tratar de joderle la vida a una persona, por más que tenga estas actitudes nocivas. Yo les quiero hacer una pregunta, y aquí me voy a meter en terreno pantanoso un poquito, porque creo que puedo darme el lujo de hacerlo. ¿Quiénes se creen ustedes? Grupitos de mierda que se dedican a hacer esto, a creerse justicieros sociales, a creerse los Kiras de la vida real. ¿Quién les dio el derecho de joderle la vida a alguien simplemente para satisfacer la soledad que tienen en sus cuartos? ¿Quién les dio derecho de ser peor, incluso a veces peor, caer en cosas peores que las que hacen estas personas a las que doxean, a las que quieren joderles la vida? No son nadie, son una bola de perdedores, igual que la gente a la que tratan de doxear. Porque tú puedes ver en internet a un perdedor, a un fanático, a un don nadie que trata de dárselas de sabelotodos, adoctrinando gente según, demostrando que él está en lo correcto y que tú eres imbécil, que progres malos, que fachas malos, etc. Tú puedes reconocer a una persona, yo puedo reconocer a una persona que me quiere vender mierda con escucharla 5 minutos. Pero no por eso voy a ir a querer joderle la vida. Tú puedes debatir con esa persona. Y si no escucha razones es su maldito problema. Porque si tú trataras de convencer a todos los locos del mundo de que están mal, no llegarías ni al 10% antes de que te dé algo. Con esto no estoy diciendo que no se tenga que hacer conciencia, ni señalar cuando algo está mal. Sí, se debe hacer, pero he aquí la diferencia. Cuando algo está mal, se tiene que atacar a las ideas. Las ideas no tienen sentimientos, a las ideas no les puedes joder la vida. Se les puedes joder metafóricamente, pero no en verdad. Se tiene que atacar a las ideas, no ad hominem, no ataques al hombre. Si tú eres una persona que tiene una idea de mierda, rebate, refuta esa idea. Si el tipo es un idiota y ya, déjalo hablando solo. Creo que es parte de madurar, el saber cuándo abandonar una conversación por sanidad mental. Identificar cuando estás debatiendo con alguien infantilizado, alguien que no puede ver más allá de blanco o negro. Pero insisto, la batalla tiene que ser contra las ideas. Y lamentablemente hay muchos locos en la web que no entienden eso, sean de un bando o de otro, o sean de ningún bando incluso. Gente que se cree justiciera social. Personas que te harían desear 1000 veces tener un ejército de trolls enfrente. Por eso yo trato de meterme lo menos posible en este tipo de cosas. Porque es un ambiente muy tóxico. El ambiente político es inherentemente tóxico. ¿Sí? Y es de lo más normal que tengas diferencias políticas con alguien más. Pero hay personas que lamentablemente no saben tener límites. Tengan cuidado con este tipo de temas, es mi consejo.
Yo por eso evito hablar de estos temas peliagudos. Pero decidí hacer este video porque en Twitter, ayer, conversé con una persona que trataba de defender a un youtuber semi conocido, de mala fama lamentablemente, que no voy a mencionar su nombre porque ya sería meterme de lleno en el pantano, y estaba suavizando mucho lo que este youtuber hacía y señalando bien con mano dura lo que le estaban haciendo, lo que le está haciendo, mejor dicho, un grupo de locos. Y yo le dije que tenía que ser parejo con las dos posturas. Si vas a señalar la mierda, señálala completa. E insisto, se atacan a las ideas, no a las personas. Mi alter ego Borak dijo esto en mi canal principal. Cuando tú veas a este tipo de personas o que este tipo de personas se quiere volver un hater tuyo, aléjate. Aléjate de ese tipo de personas. Son personas que nadie quiere tener cerca. Personas sin prejuicios, locos de internet. Les mando un gran saludo y hasta otros espectros. Chao.